Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar con Goretti Bisarri y José Gil acerca de El Camino Olvidado, libro que, bueno, pues prácticamente ha salido ya de la imprenta, recién salido, y que tuvieron a bien de enviármelo, gracias también además a HarperCollins. Y bueno, pues hoy venimos a hablar acerca de otra novela histórica diferente a la anterior que publicaron Goretti y José, que es El Enjambre, una novela, digamos, ubicada cronológicamente en la Segunda Guerra Mundial. Pues hoy cambian y, digamos, se retrotraen a ese siglo XV, concretamente a 1493, un periodo fundamental de lo que, bueno, pues tanto de la conquista de América, la conquista de Granada, un periodo convulso, cuanto menos. Bueno, lo primero, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo lo escuchen nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí encantado. Muchas gracias por invitarnos otra vez. La verdad es Hola, que este espacio está abierto a vosotros y a vosotras porque creo que bueno, pues que las novelas que hacéis, la verdad que son, a mí son como me gustan, ¿no? Una novela cortita, que va al grano, que además creo que es una novela, bueno, la verdad que las anteriores, esta es cierto que no la he terminado todavía, como os comentaba antes, porque bueno, pues por cuestiones de tiempo a veces es complicado. Pero una novela que desde luego pues te va transportando, y eso es lo que decía, que a diferentes lugares, y que desde luego te sumerge en lo que es esta época. En esta novela, El Camino Olvidado, además podremos acompañar a Fernando Corregidor, asesor, digamos, de la corte napolitana, a, por ejemplo, pues lugares que no hubiéramos pensado, ¿no? Como Canarias o las propias Indias. Bueno, pues unos escenarios totalmente diferentes a los que nos tenéis acostumbrados. Me gustaría preguntaros cómo surge esto del Camino Olvidado, sobre todo teniendo en cuenta que venís de una época del siglo XX. La novela es antigua, es anterior al Enjambre, en su origen, aunque luego la tocamos mucho, tiene como 8 años, y en estos 8 años hemos ido cambiándola, ha sufrido un proceso de, bueno, pues de maduración y de recortes, de podas, a veces cambios completos, supresión de personajes. Surge exactamente porque con la enfermedad, una enfermedad de mi padre estuvo malo 2 años antes de morir, o 3 años, y en esa época a mí me tocó ir a Canarias, yo vivo en Madrid hace 30 años, y me tocaba ir pues como cada semana a Canarias. Estaba unos días allí, estaba cuidándolo, luego tenía que volverme, luego volver a ir, y así estuve 3 años. En ese tiempo Canarias, pues bueno, se transformó para mí, que es mi tierra, se transformó para ti en un sitio antipático, porque lo tenía súper asociado a la larga enfermedad de mi padre, ¿no? De manera que surgió en un momento, recuerdo perfectamente el momento, estaba en el aeropuerto esperando para salir, y surgió la necesidad de recuperar Gran Canaria como el sitio al que yo quería volver. No tenía que verme obligado en aquella circunstancia tan fea, ¿no? Y de alguna manera quise recuperar mi isla y quise recuperar esa mirada del que llega y se encuentra con un sitio, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí un poco. Después de tantos años fuera, recuerdo que pasaba por la calle Triana y ya no quedaba ninguna de las tiendas que yo conocía en mi época, ¿no? De manera que la mirada de Fernando Corregidor es la mirada del que llega, ¿no? La mirada del que se enfrenta a un sitio y empieza a descubrir cómo es el sitio. Me parecía súper curioso descubrir cómo era Gran Canaria, que es uno de los sitios, como tú bien dices, que los que transcurre la novela, cómo es la Gran Canaria de 1493, que como todo el mundo se imaginará es muy diferente del sitio turístico que es hoy, ¿no? Es un puerto fronterizo, literalmente en el fin del mundo, lleno de buscavidas, pendencieros, bandidos, soldados. La mitad de los guanches ha sido esclavizada o sojuzgada. Y en ese entorno, pues parte un poco, aunque ya viene de Nápoles y Cádiz, parte un poco la búsqueda de nuestro protagonista. Y por eso surge la novela, por eso nace. sí, Es, después la ampliamos bastante. En principio sí que iba igual que en la actualidad, que el protagonista sale de Cádiz. Bueno, en Cádiz es un poco una ciudad, perdón, de Cádiz, de Nápoles. Sale de Nápoles, que es una ciudad que, bueno, es aliada del Imperio Español, mm, de Fernando el Católico, de la Corona de Aragón.
es subsidiaria de la corona de Aragón. Y está llevada por un rey bastardo, Ferrante. Y bueno, es un rey, es una corte más o menos sofisticada, aunque un poco a imitación de los Medici. Y es bastante diferente de lo que luego va a haber en la novela, porque es una ciudad, pues eso, más elegante, él es tasador de arte, en fin, nos encontramos un Fernando que es ya está retirado, había sido espía para los Reyes Católicos, mercenario, diferentes cosas, y ahora está retirado y se dedica pues, a ser tasador de arte, a los reyes les gusta comprar arte romano antiguo y él un poco pues sabe de ese tema y está ahí en la corte, ¿no? Lo que pasa es que él está un poquito aburrido de su vida, no lo sabe, pero echa de menos, él cree que no, cree que lo odia, toda su vida aventurera del pasado, y cuando el rey le encarga una misión, que es encontrar un pergamino que ha sido robado, el primero pues le cuesta aceptar, aunque el rey no le deja mucha opción. Y también le cuesta emprender de nuevo una aventura, volver a montarse en un barco, salir de Nápoles, pero bueno, acaba, acaba cediendo, acaba aceptando y en el fondo se despierta algo dentro de él, ¿no? Que es esa luz de la aventura, del reto de volver otra vez a la carrera, ¿no? Bueno, una aventura que en algunos casos se volverá un poco desagradable, ¿no? Porque al final, pues, correrá peligro y llevará a cabo, bueno, pues, cosas que, o sea, acciones que al final, pues, no hubiera tenido que llevar a cabo porque estaba retirado, ¿no? Todo como la frase esta de Los Sopranos de pensaba que estaba fuera y me volvieron a meter dentro, ¿no? Quizá. Me gustaría preguntaros una cosilla sobre el contexto. Y es cómo os habéis documentado, porque claro, en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, con el enjambre y todo lo que tiene que ver con esta, con estas novelas, pues por ejemplo, lo que digo, hay periódicos, hay incluso programas de radio, tenemos un montón de documentación, pero claro, en lo que es la época, digamos, de estas cortes o de este periodo histórico de 1493, aunque es verdad que hay mucha documentación, pues bueno, ¿qué fuentes habéis utilizado? Si habéis utilizado bibliografía, o sea, manuales o para documentaros acerca de todo ese escenario que luego en el que habéis tenido que meter a Fernando. Si quieres te cuento yo la parte de Canarias y luego te cuenta Goretti, te cuenta la parte de las Indias, por ejemplo, que es muy interesante. En principio, toda la documentación, que en este libro es particularmente extensa, nosotros la usamos como un trasfondo. No pretendemos ni hacer un ensayo ni hacer una novela histórica, sino que la historia, la parte histórica de la novela es el trasfondo, el escenario, ¿no? Es la parte que está de fondo en la que se mueve nuestro protagonista y para que se mueva y para que sea comprensible para el lector, te ves obligado a contar ciertas cosas, pero las cosas que cuentas en general son cosas que aportan a la trama, no son un vómito de información que hemos buscado, ¿no? Entonces, para la parte de Canarias específicamente, más que nunca tuvimos que leer muchísimos libros, muchísimos ensayos. De hecho, están reflejados en el final de la novela, en los agradecimientos y en el glosario de eso que tuvimos que usar porque efectivamente, como tú dices, no es una época tan accesible como pudiera ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hay mucha documentación gráfica, por ejemplo, que aquí no existe la fotografía. Y los grabados que existen, bueno, pues son muy, bueno, digamos, muy rudimentarios si quieres, ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer es básicamente leer muchísimos libros, en fin, vimos películas, lo que pasa es que las películas eran una primera aproximación. Y lo que hicimos básicamente fue ensayos. Pues yo no sé si nos leímos, pues cuántos pudieron ser, Gore, 20 o 30 libros, quizás, sobre la historia de Canarias, sobre aspectos de la historia de Canarias específicos, algunos relacionados, por ejemplo, con la forma de hablar de los guanches, eh, yo qué sé, de cosas muy pequeñas, de la administración de la isla que venía muy influenciada por la administración sevillana, de los primeros viajes de los conquistadores, las primeras conquistas, las primeras batallas, cómo era la guerra, cómo acabó la guerra con la vida de la isla y acabó con la mitad de los guanches, todo eso lo hicimos a través de libros básicamente, menos internet, menos películas, menos y el 80% de ensayos, muchos ensayos. Yo recuerdo que en aquellos viajes en los que yo iba a ver a mi padre, aprovechaba para ir por las librerías canarias buscando libros que son básicamente de autores canarios, historiografía canaria, ¿no? Y esa fue la parte de Canarias. Y de las Indias te puede contar también Gore. Hmm.
Bueno, añadir de la parte de Canarias, que me acuerdo que, sobre todo cuando habíamos empezado la novela como más ubicada en Canarias en sí, que luego hemos dado el salto a las Indias, que por cierto, no lo hemos contado, la gente dirá las Indias, pues sí, en Canarias el protagonista se va a encontrar a Cristóbal Colón, que justo está con su flota en el segundo viaje, a punto de partir a las Indias, con una flota enorme. Porque si bien es cierto que en el primer viaje fueron 3 barcos, pagados en realidad no por los reyes, sino por empresarios privados, por los Pinzones, ¿no? Los hermanos Pinzón. En este segundo viaje, Colón ya había vuelto, ya había dicho que había encontrado una ruta mejor para las Indias y que aquello era un paraíso, que había unos indios además, unos habitantes pacíficos, dispuestos a darte todo el oro por nada. Y además encantadores. Y aquí Colón no había dicho hay que decir toda la verdad. Luego diría otras cosas de los indígenas, la verdad. Claro, él había dicho que, bueno, un paraíso y una maravilla. Entonces los reyes católicos dijeron, anda, pues venga, ahora sí que a este loco le vamos a pagar una buena expedición. Y por eso ya esta vez iba con muchos barcos y además con colonos, es decir, con familias dispuestas a colonizar aquellas tierras, ¿no? Entonces, esta expedición gigantesca se la va a encontrar nuestro protagonista en Gran Canaria, dispuesta a partir, y la trama, porque él, recordemos que iba buscando un pergamino y al hombre que lo robó, pues le va a llevar a embarcarse a las Indias, porque se va a enterar de que en el primer viaje de Colón fue este hombre con este pergamino, ¿no? Entonces, nada, sí que quería decir que José había hablado de la documentación de Canarias más escrita. Solo quería añadir un par de puntos, que es que sí que hablamos con una agrupación de senderismo de Canarias para entender bien el paisaje. Nos interesaba mucho hacer un poco eh, esta Canarias salvaje, como si fuera el viejo oeste, muy diferente de la Canarias que conocemos. Y entonces queríamos ese paisaje canario tan diferente, ¿no? Que tan pronto puede ser desértico como verde. Y bueno, yo las Canarias que conozco, que no soy tanto de Canarias, es la del siglo XV, curiosamente, gracias a esto. Y, y eso fue Hablamos muy con un interesante. senderista, ¿no? Que era experto en encontrar senderos canarios, senderos de Gran Canaria, y nosotros le preguntábamos, ¿cómo haría alguien en el siglo XV para ir de no sé dónde a no sé dónde? ¿Por qué sitios tendría que ir pasando? Entonces el tío tenía que investigar sobre los caminos, los viejos senderos, a través de qué montaña, y él nos guiaba un poco, ¿no? Porque aquella primera versión que hicimos, la mitad de la novela era en Canarias, Colón no, o sea, Fernando no iba a las Indias, de manera que él se adentraba en la isla. Todo ese material lo hemos guardado para alguna futura novela seguramente. Él se adentraba en la isla y recorría la isla a través de estos senderos antiguos, ¿no? Y eso esa información era muy, muy útil porque nos valía. Claro, yo conozco las carreteras canarias y conozco las ciudades y las villas y los pueblos, pero todo eso no existía, por supuesto. Claro. Es Mm. que hay que pensar también eso, que al final es que la acababan de... Bueno, llevaban, ¿qué? 50 años, 70 años guerreando contra los guanches. Lleva mucho tiempo, la isla está pacificada ya, se ha convertido en un sitio, en un enclave importante, porque acuden muchos colonos bajo la promesa de regalarles tierras. A los soldados que han luchado se les regalan tierras, a los gentiles hombres que han colaborado en la conquista se les han regalado, se ha repartido un poco la isla, ¿no? Y de aquellos lodos vienen estos pueblos vienen estos lodos, ¿no? Como es la frase. Se reparten la isla y entonces, bueno, pues la isla está pacificada, pese a que todavía hay algunas escaramuzas, ¿no? Algunos guanches quedan perdidos en los montes, en las montañas, se atreven a veces a atacar, pero hay una situación curiosa que es que en la isla los guanches que han sobrevivido se sienten un poco en la necesidad de adaptarse, ¿no? Sobre la cuestión de las Indias, claro, ahí habéis tenido que mirar muchísima documentación primaria. Sí, en ese caso teníamos una documentación buenísima que era el diario del doctor Chanca. El doctor Chanca era un médico que acompañó a Colón en este segundo viaje. Y lo que le pasa a Chanca es que, aparte de ser un fino observador, un hombre culto que escribe muy, muy bien. Lo cuenta muy, muy bien y además hablamos de unos diarios
contados prácticamente día a día, ¿no? Y entonces teníamos una documentación tan directa, porque es verdad que están también las cartas de Colón. Y bueno, como podéis imaginar, si leímos tantos libros de Canarias, pues también del segundo viaje de Colón hay muchísima documentación, hay tesis completísimas. Bueno, Colón hizo varios viajes, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe o se lo ha preguntado. Y este segundo, había una historia que nos había fascinado de este segundo viaje, y es la del Fuerte Navidad, el Fuerte Natividad. No sé si has llegado ya ahí en la novela, Javier. No, la verdad es que todavía sigo en Canarias, que es Vale, una de las vale. cosas que quería decir, que es cierto que debido a que bueno, que la verdad que me enviaron el libro hace poco, sigo todavía en ese proceso de avanzar en la novela, aunque sí que os admito que como me gusta bastante el formato que tenéis, pero también una de las cosas por las que yo recomendaría el libro es porque es un libro eh, corto que al final, pues para leerlo en un rato, y además los capítulos son bastante cortos, lo cual a mí me gusta, porque puedes leer o da la sensación de que avanzas más y digamos bueno, pues que para gente como yo que tiene bastantes cosas que hacer a lo largo del día, viene bien para desconectar aunque sean 10 minutos y luego volverse al trabajo o lo que uno tenga que hacer. Y entonces, pues tengo que admitir que todavía voy por la mitad aproximadamente. Es curioso que dices que es corto, son casi 400 páginas, ¿eh? Lo que pasa es que se te hace corto, hombre, nos Claro, esforzamos lo que mucho. pasa es que te pones a pensar, por ejemplo, en estos libros y dices, Ya, hombre, pues la cosa cambia, ¿no? Claro, corto respecto a qué, es largo respecto a un TVO, corto respecto a una claro, claro. tesis. Y que no son 700 páginas, pero vamos, son 400 paginitas que Bueno, pero se lee muy bien y muy rápido, que eso es también un desprendemos poco que lo sí. que yo creo que acompaña bastante. Sí, ese ha sido nuestro esfuerzo, porque lo hemos pelado mucho para que sea así ligerilla en el avance. Eso es un poco el trabajo de escritor, ¿no? Quitar Claro, todo lo que sobra y dejar sí, lo esencial. lo esencial. Es un poco también nuestro estilo, la expertitud a la que hemos llegado a base de escribir novelas es esa, ¿no? Saber quitar. Hacemos más trabajo de quitar que de poner, ¿no? Ha sido una Bastante novela más. muy reescrita. Claro, bueno, y que lo digáis, ¿no? Que ya lleváis unos cuantos años, digamos, con este proyecto. Bueno, Mm. me gustaría un poquito hablar acerca de los personajes históricos que salen en la novela. Porque tenemos a Torquemada, a Fernando el Católico, o sea, es un periodo como digamos, en el que hay muchos personajes que son muy conocidos en la historia de España, que son desde luego, pues, de hecho se habla de la expulsión de los judíos, se habla de bastantes, digamos cosas conocidas por lo que es la ciudadanía española. Y me gustaría un poco cómo los habéis tratado estos personajes históricos y cómo los habéis ido incluyendo poco a poco. Yo creo que hay tres básicamente, que son el rey Ferrante, el rey de Nápoles, el rey bastardo. Luego recuerdo a Torquemada, que es un poco un villano que está en buena parte de la novela intrigando por detrás y haciendo sus putaditas. Y luego está Colón, ¿no? Que es como la joya de la corona de la novela, que es un personaje que nos apasionaba. A Ferrante, bueno, a medida que investigábamos, quisimos darle, a todos les intentamos dar una cierta personalidad, ¿no? Y entonces descubrimos que debía haber en Ferrante una especie de complejo al ser bastardo y un tipo bastante tosco. Él pretende que su corte, sobre todo por agasajar a su mujer, a la reina, pretende que sea una suerte de corte de los Medici, en la que haya arte y él que no tiene prestigio porque no tiene apellido, se ve obligado a comprar su prestigio con oro, ¿no? Y entonces una de las formas que tiene es con el arte. Y gracias a este arte, al arte que tiene que comprar, se vale de nuestro Fernando, que es tasador de arte, para que le aconseje sobre qué comprar y lo que no, ¿no? La primera escena de la novela es que Fernando efectivamente está asistiendo a una presentación, se han presentado dos muchachos en la corte para venderles una supuesta figurita, una supuesta talla romana, ¿no? Que resulta ser una falsificación y que en realidad ha sido esculpida por un personaje que luego con los años, con los siglos, se terminará siendo muy famoso, ¿no? El segundo personaje es Torquemada, que, en fin, en el que tocamos todas estas intrigas palaciegas, esto que dices tú de la expulsión de los judíos, todo el tejemaneje que se montó para conseguir echarlos y apropiarse de sus propiedades. Y el tercer personaje es Colón, ¿no? Que lo va a contar Goretti súper bien.
Pues nada, Colón es un tipo muy ambiguo, hay muchísimo escrito sobre él, pero él consigue de alguna manera zafarse, por ejemplo, toda esta polémica que hay siempre sobre el origen. Yo que soy gallega, pues tenemos la tesis del Colón gallego, por ejemplo, pero bueno, es una tesis muy peleada. Y es porque a él le gustaba, seguramente tenía unos orígenes oscuros o humildes o estaba perseguido, y le gustaba en todo caso mantener la ambigüedad sobre quién era, de dónde venía. En realidad, nosotros por lo menos hemos ficcionado un aventurero y un tipo con muchas sombras. Era un hombre que lo que le gustaba era descubrir, ¿no? Descubrir tierras, descubrir islas. Se hizo efectivamente un montón de viajes después de encontrar las Indias. Y en lo que no aguantaba bien es en la gestión, o sea, como gestor, como político, como gestor de hombres, en estas ciudades que tenía que montar, ¿no? Cuando llegaba a una tierra tenían que montar allí pues una ciudad, asentarse, asentar a los colonos y sobre todo contener imaginaros esos hidalgos de la época, que eran todo gente de apellido noble, sin un duro y que en general tenían prohibido trabajar, consideraban un deshonor trabajar cualquier trabajo manual, pues eran unos vagos redomados y eran bastante mala gente. Entonces, pues toda esa gente era muy difícil de contener y todos lo que querían era poder, bueno, era como aquello una batalla de gallos y Colón, pues aquello lo llevaba fatal. A veces castigaba demasiado, a veces demasiado poco, no era un tipo que supiera ser un líder de personas, ¿no? Entonces él lo que hacía en cuanto podía era alargarse a hacernos descubrimientos de nuevas islas. En fin, la verdad que un personaje hemos encontrado bastante fascinante y Fernando, nuestro protagonista, lo llega a conocer muy bien. En la parte que aún no has empezado, el viaje a las Indias, conocemos muy bien a este Colón, dentro de lo que Colón se deja conocer, porque él mantiene barreras. Y, y creo que hemos creado un personaje muy interesante, con muchos matices. Descubrimos que era un tipo muy fantasioso, por ejemplo, que creía en las sirenas y que creía en el ave fénix. Era un tipo muy mentiroso, era un tipo muy manipulador. Como todos los grandes hombres, tenía muy claro su papel en la historia, era muy megalómano. En algún momento cuenta Fernando que lo contempla mientras se aleja por la playa y camina como si el mundo se abriera paso ante él, ¿no? Que Colón está como imbuido de ese aura de importancia, ¿no? Él es consciente de que va a cambiar la historia de la humanidad, él parece que ha nacido para eso. En ese sentido, como dice Goretti, es un tipo con muchas luces y muchas sombras. Un personaje muy interesante, es un personaje secundario, pero que tiene mucha importancia en la novela y que va a ser la delicia de la gente porque efectivamente te va a permitir acercarte a un Colón, bueno, que no es el Depardieu de la peli, ¿no? Que es un tipo bastante diferente de lo que tenemos conocido. Pues la verdad es que me parece un personaje también bastante interesante. Yo es cierto que lo que he leído de Colón tiene más que ver con la propia descripción de los indígenas, a los que no tiene especial estima. Al final, bueno, no sé si tras conocerlos un poco o tras ver que puede abusar de ellos, bueno, que no solo Colón, sino, digamos, esta colonización se basó también bueno, no sé si exterminio, pero desde luego sí que hubo un diezmo ahí de la población indígena durante estos, sobre todo en Santo Domingo, si no recuerdo mal, prácticamente toda la población desaparece a lo Es lo largo primero que se del... da cuenta cuando llega, es que una de las armas que tiene para convencer a los reyes es usar a los indígenas como esclavos. El oro es la primera cosa que usa, que por ejemplo, que no fue tanto el oro como la plata, por lo visto, pero él usa el arma del oro como para convencer. Y otra cosa que usa mucho es lo de los esclavos. Manda algunos esclavos en el primer viaje, los trae para acá, y luego va mandando siempre con los barcos que van volviendo, porque mucha gente volvía, porque la vida era tan terrorífica y tan dura que no aguantaban, y muchos volvían. Solo se salvaron los que volvieron, de hecho, porque todos murieron eh, a raíz de los viajes, de los primeros viajes de Colón y luego los siguientes. Y los reyes terminaban escandalizados cuando se les presentaban aquellos indios en la corte, flacos, enfermos, engrilletados, abandonados, desesperados en aquel mundo que les resultaba completamente ajeno. Y de las primeras cosas que hicieron fue prohibir que los esclavizaran.
les escandalizaba, ¿no? Bueno, y luego las enfermedades que llevamos para allá, ¿no? Claro. Que efectivamente acabaron. Y algunas de las que cogieron allí, ¿no? Porque también se enfermaron mucho los colonos que iban para allá. En fin, como es natural, porque eran dos culturas que nunca habían tenido contacto la una con la otra. Pero sí, lo de la esclavitud era una cosa curiosa, que por cierto, tiene su semejanza en la parte de Gran Canaria, porque en Gran Canaria ocurrió exactamente igual. A los guanches los cogían y los mandaban como esclavos a la península, a los guanches rebeldes, o los mandaban a luchar a las otras islas contra sus propios compatriotas canarios, digamos, ¿no? Que no existía Canarias, pero me entiendes. De manera que hay una analogía ahí entre lo que pasó en Gran Canaria y lo que pasaría luego en las Indias y América, que nos parecía interesante, porque Canarias es como el preámbulo, el prólogo de lo que estaba por venir a gran escala en las Indias. Y hay una cosa que quería contar yo, que es el tema de los indios caníba o caribe. Que bueno, estas tribus, bueno, había los taínos, al llegar había los taínos, que eran como indios, significa buenos en su idioma, y eran pacíficos, efectivamente. Luego algunos no tan pacíficos, como contamos en la novela, hay matices aquí también. Pero sobre todo había unos indios, que eran los que el doctor Chanca llamaba Caribe, y que Colón llamó Caníba. Colón les llamó así porque pensaba que estaba en las tierras del Gran Can. De ahí venía la palabra. Y si veis la palabra caníba, caníba, que fue este pequeño error de Colón, de ahí viene la palabra, con esto digo todo, caníbal. Esa es la etimología de caníbal. Viene de los caníba o los caribe o como les o llamar a cada uno por allí. Y el caso es que pronto descubrieron, el doctor Chancaya lo cuenta en su diario, nada más llegar a las primeras islas, encontraron ya, bueno, ellos, los indios huían, pero ellos encontraban los restos en los poblados de, bueno, pues cráneos humanos utilizados como cuencos, Diferentes cosas. diferentes miembros puestos a secar como jamones, en fin. Hay una cosa curiosa en la novela, que es que Fernando se halla en la búsqueda de este pergamino, ¿no? El pergamino resulta ser un mapa que hay que descifrar porque descubre que lleva al árbol perdido del paraíso. Marca el camino, ese camino olvidado. Cuando se supone que Dios echó al hombre y a la mujer del Edén, pues perdimos el camino de vuelta, ¿no? Nos olvidamos. De manera que el camino olvidado, una de las razones por las que se llama el camino olvidado, que no es solamente esa, y para eso hay que leerse la novela, es ese camino de vuelta hacia el árbol perdido, ¿no? El árbol del conocimiento. De manera que Fernando se halla en la búsqueda del paraíso, literalmente en la búsqueda del paraíso. Y lo que va a encontrar cuando llega a las Indias es todo lo contrario, se va a encontrar con el infierno. Y la novela, la parte de las Indias, tiene mucha parte de pesadilla, ¿no? Hemos conseguido, creo, un retrato muy fiel y muy realista de lo que tuvo que ser aquel primer viaje. Todo el viaje en el barco está muy detallado, está muy currado, y luego el viaje en sí mismo dentro de aquella isla en la que es Fernando arriba, ¿no? Y luego, digamos que siguiendo con lo que es la cuestión de la historia de Fernando, que es, pues ya digo, un personaje bastante dinámico y completo, también, bueno, pues le habéis, digamos, creado una especie de archienemigo, o al menos es la sensación que da, digamos, leyendo, pues eso, a la mitad del libro, ¿no? Habla de este personaje que es totalmente opuesto a él, pero que a su vez, pues eso, fueron cercanos, ¿no? En su momento. Sí, es Conrado Racú. Conrado, como veis por el nombre, que es Conrad, hay aquí un pequeño homenaje al Corazón de las Tinieblas, que algunos conocen su versión de película, Apocalipsis Now, y es la idea de perseguir a un hombre que es un poco un doble de Fernando, en el sentido de que, a lo que Fernando se dedicó en el pasado, estas labores para los reyes católicos de espía, de mercenario, de, en fin, lo que le fueran encargando fuera sucio, oscuro, pues todas estas labores las ha heredado este Conrado Racú, le sustituyó cuando él se fue. Y Fernando no le conoce, pero le irá conociendo a través de cierta documentación que se le va entregando, en la que se va viendo la progresión a lo largo del tiempo. Fernando va viendo cómo este tipo es un hombre bastante loco y en realidad un asesino al que le gusta la crueldad y la sangre. Y de alguna manera
se va fascinando por él, ¿no? Porque dentro de su, bueno, no vamos a decir si está loco o no lo está, lo que es un tipo muy oscuro, muy atormentado y con una filosofía sobre el mundo y sobre Dios bastante tortuosa e interesante. O sea, filosóficamente nos hemos trabajado el personaje para que tenga muchas cosas interesantes que decir y ejerza esta fascinación no solo sobre Fernando, sino a poder ser sobre el lector, ¿no? Entonces queremos conocer a Conrado Racú, queremos encontrarnos con él y nos encontraremos con él al final del viaje. Sí, porque otra, vamos, que decir, es que es la antítesis, o sea, da la sensación de que es pues eso, es que la palabra archienemigo no lo puede describir mejor. La verdad es que una de las cosas que me llama la atención es eso, cómo le va persiguiendo, ¿no? A lo largo, o al menos da la sensación de que va a ser así, sin haber yo terminado el libro, pero de cómo le va a ir persiguiendo y bueno, y cómo va descubriendo poco a poco el personaje. Y bueno, luego, por último, me gustaría un poco preguntaros, que también, por un poco por el contexto histórico, también, digamos, qué hacían estos espías y qué, digamos, qué tipos de trabajo hacían, pues antiguamente Fernando, Racú o, digamos, otros personajes o sea, otros espías de la época. ¿Qué acciones llevaban a cabo y por qué eran tan importantes? A ver, vamos a pensar en un mundo en el que no existen los derechos humanos, no existe la política educada y, en fin, es un mundo completamente salvaje. Pues te puedes imaginar que se encargaban de todo. Fernando era un mercenario, esto significa que tuvo que asesinar gente y básicamente se encargaban de torcer voluntades o de manipular hechos, por ejemplo, manipular verdades y manipular datos. Por ejemplo, en la expulsión de los judíos, una cosa que está constatada fue la mentira que se creó en España a raíz de, no recuerdo muy bien cómo era la historia, no sé si lo recuerda, unos Sí, yo me niños acuerdo, judíos que habían el niño de la unos niños guarda. que habían blasfemado contra unas hostias sagradas, unas formas sagradas, y que Bueno, era un se niño que inventaron toda una historia. en teoría tres judíos lo habían asesinado, sacándole la sangre, una cosa horrible, un crimen horrible. Por supuesto era una fake news, como ahora las fake news, pues lo mismo en esa época. Se extendió que los judíos habían hecho este crimen, todo el mundo se horrorizó y evidentemente lo había inventado Torquemada y los espías, ¿no? Sigue José, perdona. Claro, no, y efectivamente pues se dedicaban a eso. Hay algunos casos que encontramos documentados de cosas que efectivamente hacían. No recuerdo ahora mismo si llegan a estar incluidas en la novela, creo que sí. Pero básicamente eso, cargarse gente molesta, torcer voluntades, convencerlos mediante algo más que buenas palabras para que cambiaran de opinión, para que apoyaran tal cosa, para que no apoyaran tal otra, hacer desaparecer herederos incómodos, hijos bastardos incómodos, eh, cargarse gente directamente. Y bueno, lo de las fake news, que es una cosa curiosísima, porque ya existían en aquella época y se usaban para efectivamente manipular a la población hasta tal punto de que consiguieron con eso echar a los judíos de España, ¿no? Y quedarse con sus propiedades. Y bueno, ya digamos por último, me gustaría que me comentarais un poquito cómo va a ir la cuestión de la promoción, ¿no? Porque os hemos estado hablando, la verdad que hemos cuadrado súper rápido para hacer esta entrevista y la verdad que estoy encantado por las facilidades que siempre tengo con vosotros para hablar, porque oye, pues eso también se agradece y yo como, bueno, pues podcaster o como me queráis llamar. La verdad que me ha venido genial y creo que es de agradecer y lo tengo que decir aquí. Pero bueno, vosotros a partir de ahora iniciéis una especie de camino que tortuoso no va a ser, pero sí va a ser ajetreado, donde vais a tener que ir promocionando el libro y bueno, sé de buena mano que vais a hacer varias presentaciones en Madrid para empezar. Sí, en Madrid tenemos una que, bueno, creo que ya no llegará en la emisión del podcast porque es esta tarde. Pero luego iremos a la Feria del Libro 3 veces. Si a alguien le gusta venir a la Feria del Libro de Madrid en junio, Estamos los pues días 2, 7 y 9. 2 y 7 a las 17 de la tarde y el 9 a las 19. Ahí iremos firmaremos a libros y nos Canarias. encontraremos con la gente. Digo que iremos a Canarias también, a la Feria del Libro de También, Canarias. Iremos a Vigo también, creo al Club Faro en octubre.
y también tenemos algunas citas. Bueno, ya... Claro, estamos empezando. Luego tocará hacer club de lectura, ir a club de lectura, hacer más entrevistas, en fin. Ahora empieza, como tú bien dices, un camino que para nosotros es bastante cansado y ajetreado, pero es muy, muy gratificante, porque el contacto directo con los lectores creo que es la experiencia más bonita de escribir. Con todo lo que nos gusta escribir, creo que es la experiencia más bonita. La feria del libro, cuando la gente te pide el libro, cuando te traen un libro antiguo que ya está descatalogado para que se lo firmes, que te cuenten qué cosas han experimentado con la novela, es sin duda lo más bonito del oficio, ¿no? Y bueno, creo que sí, estamos empezando, pero ya tenemos estas 3 semanas bastante hasta arriba. Y luego durará, yo creo que un poco hasta después del verano, seguramente. Aunque con la traductora y el enjambre ha durado casi un año la promoción. Hemos estado siempre buscando. Bueno, y luego tenemos una entrevista en televisión española este domingo, en el canal 24 horas. Que no sé si habrá salido ya el podcast o todavía no. Pero si ha salido ya, invitamos a la gente a que lo vea. Hacemos de máquina del tiempo, que ya tendrán acceso a él. Para nosotros es el futuro y para la gente será el pasado. Y, en fin, invitamos a la gente a las redes, a nuestras redes, sobre todo a Instagram, que es el que más cañilla le damos. Vamos a sacar muchos vídeos promocionales y, en fin, no sé qué más, Gore, no sé qué más. Pues sí, que la verdad es que nos gusta, que a veces la gente se corta, le da un poco de pudor, que nos escriban mensajes en las redes, mensajes privados, de qué les ha parecido el libro, porque nosotros, no sé, es una criatura que sacas y no sabes muy bien lo que has hecho. O sea, estás tan metido dentro que no tienes la visión exterior. Entonces nos encanta que la gente nos escriba sus impresiones. La verdad que nos da como otra mirada y aprendemos mucho de eso y nos hace sentirnos muy bien, como porque a veces el escritor, aunque seamos dos, es un poco solitario, ¿no? Dices, ¿dónde están los lectores? Pues si no se comunican contigo, entonces si la gente que no le dé ningún pudor, nos encanta que nos escriban lo que Sí, eso sí iba a les decir, Y hay porque gente, por ejemplo, perdón, hay gente de club de lectura, por ejemplo, no, es que me da vergüenza porque no sabía si ibas a ser cercanos o si os gustaría, pero claro, nosotros somos un club de lectura pequeñito, para nosotros no hay lectores pequeñitos, todos son importantes y nosotros nos encanta. Así que animamos a todo el mundo a que se ponga en contacto con nosotros y animamos a todo el mundo. La novela está resultando muy bien, ahí ya empiezan a salir reseñas, a la gente le está gustando mucho. Es una aventura, como tú dices, para pasar el rato, entretenida, sin ningún ánimo de trascendencia. Así que por el puro placer de disfrutar, de viajar, porque es un gran viaje. El libro, la novela es un gran viaje. Un viaje exterior y un viaje interior, porque Fernando va también a viajar hacia adentro de sí mismo, ¿no? En la búsqueda de Conrado Racú, de su archienemigo, como tú dices, va a terminar encontrándose también él, que es una cosa bonita de la novela. Así que nada, invitamos a todo el mundo a que la lea y a que se ponga en contacto con nosotros. pues yo os adelanto de que intentaré pasarme por la feria del libro, porque la verdad que, bueno, tengo que decir que es que mi novia vive enfrente del Retiro, entonces es relativamente fácil. Entonces al final no tendré mucho problema. Si puedo me voy a pasar a veros. Y luego por otra parte, nada, comentar bueno, pues que os dejaremos el link en la descripción. Que por mi parte yo pretendo hacer también una reseña para la gente que lo escuche y que diga, oye, pues normalmente todos los libros que voy leyendo voy al poco tiempo haciendo una reseña cuando tengo algo de tiempo. Y que bueno, pues que muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Que la verdad es una maravilla hablar con vosotros porque me gusta que al final uno al final va conociendo uno gente del mundillo de lo que es la historia y las novelas sobre todo. Y que os animo a la gente que esté escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, bueno, pues efectivamente que os escriban porque sois gente normal y quiero decir que no es nada, no sois gente, no como decirlo, extraordinario, o sea, que somos todos gente normal y que estamos cada uno haciendo algo que nos gusta, ¿no? En mi caso, podcast, en vuestro caso, libros y novelas y bueno, pues que se agradece un montón. Insisto, os dejaremos toda la información en la descripción para que podáis adquirir el libro. Y bueno, pues todo comentario, reseña o cualquier tipo de sugerencia, pues es bienvenida. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias a ti siempre. Gracias, Javier. Nos vemos en el próximo programa y nada, chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify.
Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.